Buenas noches, mi nombre es Jorge Beltrán y en este video vamos a presentarles el reporte de calidad en proyectos. Antes de comenzar, quiero recordar el concepto de calidad de acuerdo con la ISO 9001 del año 2005, en la que expresa que la calidad es la totalidad de características de un ente que le confieren la actitud de satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por ente se entiende objeto tangible o intangible, actividad o proceso, producto o servicio, organización o persona, etc. En cuanto a la gestión de la calidad en proyectos, es el conjunto de prácticas cuyo objetivo es garantizar que el resultado del proyecto cubra los objetivos planteados. Incluye los procesos y actividades que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue concebido. A continuación se presentará el formulario propuesto para llevar a cabo un reporte de calidad en proyectos utilizando la herramienta Google Forms. La primera pregunta planteada en el formulario es una adopción múltiple en la que se digitalizará quién diligencia el formulario. Se seleccionará, perdón. La segunda pregunta es en cuanto a la fecha de registro en la que se realiza o en la que se diligencia el formulario. La tercera pregunta es sobre el nombre del proyecto. Esta pregunta es de opción múltiple. Tenemos 4 opciones de proyectos. El primero se denomina mejoramiento de procesos de ensamblaje para tarjetas de alimentación. El segundo proyecto se denomina proyecto de reducción de costos en la producción de PCB. El tercero es desarrollo de nuevos diseños para tarjetas de control. Y el cuarto es integración de tecnología de automatización en la línea de producción. La siguiente pregunta es ¿cuál es la duración estimada del proyecto en días? Esta pregunta, al ser abierta, requiere de una opción de validación. Para ello, utilizamos la siguiente opción de validación de respuesta, que fuese número y superior a 0, puesto que alguna persona podría escribir como duración en día 0 un número menor a 0, entonces para asegurarnos utilizamos esta opción de validación. En la siguiente pregunta es sobre el porcentaje de avance del proyecto. También al ser una pregunta abierta, utilizamos una opción de validación. Utilizamos una opción de validación que fuese número superior a 0 y con un mensaje de usar punto decimal en caso de que la persona digite un número entero decimal separado con coma. En la siguiente pregunta dice se incurrieron costos adicionales a lo presupuestado para el proyecto. Una pregunta de opción múltiple, sí o no son las opciones. Si la respuesta es sí, se pregunta cuáles fueron los costos adicionales en el proyecto en pesos. Esta pregunta, al ser abierta, también se utilizó una opción de validación de tipo número superior a 0 con la misma texto personalizado de usar punto decimal en caso de que la persona digite un número, una cifra decimal con coma. La siguiente pregunta es ¿qué tan consistente fue el rendimiento del equipo de trabajo durante la ejecución del proyecto? En esta pregunta utilizamos una escala lineal de 1 a 5 en la que 1 es muy inconsistente y 5 es muy consistente. Las siguientes dos preguntas son de opción múltiple con única respuesta. La penúltima pregunta es ¿qué porcentaje de efectos o reprocesos se representaron durante la ejecución del proyecto? Y la última pregunta es ¿cuántos problemas críticos de calidad se presentaron durante la ejecución del proyecto? Para ilustrar el funcionamiento de este formulario, vamos a hacer una prueba. Primeramente, se va a seleccionar quién digita el formulario, en este caso mi nombre. Colocaré como fecha de registro la fecha de hoy. El nombre del proyecto, cogeré el segundo proyecto de reducción de costos en la producción de PCB, la segunda opción. En la duración estimada del proyecto, colocaré 30 días, pero si colocara 0, por ejemplo, y le diera enviar, la primera observación que tendría el primer error estaría en esa pregunta,
y me parecería el texto personalizado, el comentario de debe ser un número mayor a 0. Entonces colocaré 30. Porcentaje de avance del proyecto. Este número también tiene que ser mayor a 0. ¿Qué pasa si coloco coma decimal? Dice, me aparece un error y un mensaje que dice usar punto decimal. Entonces debe ser 1, por ejemplo, 50.25%. Y enviar. Ok, no me aparece ya el error. La siguiente pregunta, ¿se incurrieron en costos adicionales a los presupuestados para el proyecto? Diré que sí. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿cuáles fueron los costos adicionales en el proyecto? Colocaré 132.000.5 pesos. ¿Qué pasa si yo coloco coma aquí? Le doy en enviar. Me aparece un mensaje de error que dice usar punto decimal. Listo. Ya no me aparece ese mensaje de error. En la siguiente pregunta dice, ¿qué tan consistente fue el rendimiento del equipo de trabajo durante la ejecución del proyecto? Está tachada como una pregunta obligatoria. Aquí me aparece el mensaje. Debo seleccionar una, debo responderla como tal. Colocaré un 4 en la escala de 1 a 5. ¿Qué porcentaje de defectos o reprocesos se presentaron durante la ejecución? Colocaré entre 11 y 20%. Y para finalizar, ¿cuántos problemas críticos de calidad se presentaron durante la ejecución? Colocaré 3 a 5. Y ya, le doy enviar. Se ha registrado la respuesta a este formulario. De esta misma manera, se realizó varias simulaciones y se obtuvieron un registro de aproximadamente 101 datos. Con este registro se procede a hacer un procesamiento de la información y se elaboró este dashboard de para este informe de calidad en proyecto. En este dashboard utilizamos un filtro para cada uno de los proyectos. Pero si yo le doy en mejoramiento de procesos, me aparecen las estadísticas de mejoramiento de procesos, en integración de tecnología, solamente me aparecen las estadísticas para ese tipo de proyectos y así sucesivamente. Si selecciono todos, pues me aparecerá una estadística general. Se utilizó un diagrama circular para la incurrencia en costos, para saber qué porcentaje en todos los proyectos se incurrieron en costos. Aquí observamos que el 51% de las veces se incurrieron en costos adicionales en general para los proyectos evaluados. En este diagrama de circular también de torta, representamos los porcentajes en la consistencia y rendimiento del equipo de trabajo durante la ejecución del proyecto. Vemos que en general un 27.2% de las veces la consistencia en el rendimiento fue muy inconsistente, porque el color fucsia marca la escala de 1, la calificación de 1 en la escala de 1 a 5. También presento aquí un diagrama para la calificación de la gestión del proyecto en una escala de 1 a 5, como pueden ver. Y en un diagrama de barras verticales presento el porcentaje de defectos y problemas críticos en la calidad en el proyecto. Vemos que 28% de los casos de los datos analizados se presentaron defectos entre un 61 y un 70% en los proyectos analizados. Y finalmente tenemos un gráfico de lineal para hacer un seguimiento de las fechas en que se incurrieron en costos adicionales en el proyecto. Una vez realizado este dashboard para el análisis de los datos obtenidos,
se formuló una pregunta. Si la empresa de producción de tarjetas PCB está preocupada por el porcentaje de defectos y problemas críticos en sus proyectos y necesita analizar cómo se distribuyen esos defectos en los proyectos a lo largo del tiempo, con base en los datos históricos que se recolectó a partir del formulario, que indican que el porcentaje de defectos sigue una distribución normal. Se quiere identificar cuál es la probabilidad de que un proyecto futuro tenga un porcentaje de defectos críticos mayor al 70%. Bueno, aquí se calculó el estadístico Z para una distribución normal, pero para calcular ese estadístico Z, recordemos que la fórmula incluye la media y la desviación estándar. Entonces se calculó la media en un 64% y la desviación estándar en un 14% para el proyecto de producción de tarjetas PCB. ¿Cuál es el porcentaje de defectos esperados en el 90% de los reportes? Bueno, para un percentil inferior al 5% se utilizó la distribución normal y se calculó ese porcentaje de defectos menor a ese percentil de 5%, que da aproximadamente 40.9%. Y para un percentil superior al 95%, el porcentaje de defectos esperados es del 87.02%. Con esto termina la presentación en cuanto al formulario de reporte de calidad en PROS.